Noticia en desarrollo en CMI. Muy buenos días y mucha atención porque Estados Unidos empieza su esperada campaña de vacunación contra el coronavirus tras recibir el primer lote de la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech, mientras el país norteamericano registra las peores cifras desde el inicio de la pandemia. Una enfermera afroamericana de Nueva York fue la primera en recibir la vacuna en todo el país. Un total de 2,9 millones de dosis serán entregadas en un periodo de 3 días y ya comenzaron a ser distribuidas en 145 de los 636 puntos de vacunación, donde la primera ronda de envíos estará destinada para los trabajadores de la salud y personas en riesgo. A continuación, los titulares de otras noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Aislamiento preventivo. Hay alerta en las UCI. En Bogotá, ocupación ya supera el 70%. Cali en riesgo. Las UCI en la capital del Valle están en el 90%. Reuniones familiares aceleran propagación de casos COVID. Navidad virtual. Alarma en Santander. Las UCI en Florida Blanca alcanzan ocupación del 95%. Cierre indefinido en la vía Medellín-Bogotá por deslizamiento de tierra. Madrugando a robar. Delincuentes agarran a golpes a mujer en el sur de Bogotá. Impactante asalto a conjunto residencial en Cali. Vigilante se enfrenta a delincuentes. Feminicidios en el Atlántico. Asesinan a 2 mujeres en 24 horas. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a Noticentro 1 CMI. Aglomeraciones, fiestas clandestinas y reuniones familiares tienen disparados los contagios en Bogotá y la ocupación en las UCI ya llegó al 72,9%. Después de 8 meses, la localidad de Sumapaz empezó a registrar casos de COVID-19 y ya van 6 contagiados. Natalia Dávila, muy buenos días. ¿Qué medidas evalúan las autoridades? Luisa y televidentes, buenos días. Pues efectivamente, en las últimas horas la alcaldesa Claudia López aseguró que es importante que haya un aislamiento preventivo una semana antes del 24 de diciembre y una semana antes del 31 de diciembre. Esto para evitar que siga creciendo el número de personas contagiadas por COVID-19 en la capital del país. Y es que las aglomeraciones, la falta de disciplina social, las reuniones familiares, incluso las fiestas clandestinas están generando que las unidades de cuidado intensivo en Bogotá sigan creciendo en su ocupación. Pues a corte de hoy, de acuerdo con el más reciente reporte de la Secretaría de Salud, ya se tiene una ocupación de más del 57% en las camas UCI para pacientes COVID y en total una ocupación de más del 72,9% para todas las unidades de cuidado intensivo que hay en la capital del país. Por eso el llamado que hacen las autoridades es a generar conciencia, a tener cuidado, justo más en medio de esta época decembrina, y a no generar aglomeraciones en el comercio, a hacer las compras debidamente, calculando los tiempos y de esta manera pues evitar nuevos casos de COVID-19. Y es que justamente en las últimas horas también se anunció que la única localidad en Bogotá, la localidad de Sumapaz, que durante los anteriores 8 meses no había registrado casos positivos para COVID-19, pues ya empezó a registrar. El alcalde de esta localidad ha dicho que ya tienen 6 personas contagiadas con este virus, que están haciendo un cerco epidemiológico a estas personas para evitar que la propagación del mismo pues se expanda en esta localidad rural de la capital del país. Por supuesto, lo que ha dicho la alcaldesa Claudia López es que van a tomar nuevas medidas restrictivas, que se van a reunir con todos los entes distritales para determinar nuevas medidas y así evitar un nuevo foco o una nueva ola de contagios en la capital del país. Por supuesto, sobre las 12 del mediodía tendremos toda la ampliación de esta información, pero también hablaremos sobre otro constante dolor de cabeza para todos los bogotanos, y es la inseguridad que sigue desbordada. Pues en las últimas horas
conocimos un nuevo caso de robo, pero esta vez en el sur de la capital, en la localidad de San Cristóbal Sur. Pues una mujer, cuando iba saliendo de su casa hacia su trabajo a las 5 de la mañana, fue interceptada por dos delincuentes, quienes la golpearon de manera brutal por robarle su celular. Hemos hablado con ella, nos ha contado cuáles han sido las lesiones con las que ha quedado y, por supuesto, le ha hecho un llamado a las autoridades para que hagan un mayor control de seguridad en esta zona de la capital del país. Pues solamente en lo corrido del año, en la localidad de San Cristóbal Sur ya se han registrado más de 2.000 robos a personas. Por supuesto, el llamado también es a que las autoridades tengan el ojo en esta localidad y así puedan disminuir los delitos y los robos en esta localidad de Bogotá. Más adelante ampliaremos esta información. Luisa, continúe usted con más noticias. Así es, Natalia, muchas gracias. Y de Bogotá nos vamos a Cali porque la ocupación en las camas de unidad de cuidado intensivo no da tregua y ya alcanzó el 90% de su capacidad. Sebastián Bedoya, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades de salud? Hola Luisa, televidentes, muy buenos días. Lo que dicen las autoridades de salud es bastante preocupante. Como usted dice, el 90% de las camas de UCI se encuentran completamente ocupadas, es decir, de las 898 que hay en estos momentos habilitadas. Pero el 68% son las que exclusivas para pacientes con coronavirus. Estas están solamente quedan libres 159. Algunos de los factores que ha llevado a que esta cifra aumente, ha dicho la Secretaría de Salud Distrital, es que muchas de las EPS no han continuado, han bajado la guardia en la toma de muestras, detectando los casos de riesgo a tiempo en las viviendas, y por eso no solamente están visitando cada uno de los centros asistenciales, verificando su capacidad en las UCI, sino también determinando cuáles son esas EPS que han descuidado a sus usuarios, pero también la indisciplina social. Por ejemplo, la que vamos a ver a continuación: decenas de hinchas del América descuidaron todos los protocolos de bioseguridad, se aglomeraron, no utilizaban tapabocas e incluso celebraron con pólvora el paso del cuadro escarlata a la final del fútbol. Este comportamiento, por supuesto, obligará a que las autoridades en los próximos días tomen nuevas medidas para la ciudad, como por ejemplo el toque de queda o el regreso del pico y cédula en el comercio. Y finalmente también hay otra preocupación entre las autoridades, y es el tema de los hurtos. Durante el fin de semana, ladrones se hicieron pasar por domiciliarios y lograron convencer a un guardia de seguridad para que los dejara ingresar hasta este conjunto residencial. Por fortuna no alcanzaron a robar nada de los apartamentos, pero dos adultos mayores y también el guardia de seguridad resultaron lesionados por golpes. Pero también las autoridades están tras la pista de hombres que están robando a mujeres a bordo de motocicletas. Una de ellas fue una deportista en el norte de la ciudad y la otra en el sur de Cali, en el barrio El Lido. Un grupo de mujeres que llegaba a una vivienda fueron asaltadas. Todos estos videos quedaron en cámaras de seguridad. A la fecha hay 5.774 personas atracadas y 1.296 asaltos de viviendas, según el Observatorio de Seguridad de la ciudad. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, gracias. Y una nueva alarma se generó en Barranquilla por el incremento en los casos y en los fallecimientos por COVID-19. Las reuniones familiares son el principal foco de contagio. Jorge Castro con el reporte. Jorge, buenos días. Muchas gracias, Luisa, muy buenos días. Los registros de COVID en el departamento del Atlántico y en Barranquilla se están registrando tal como acontecían hacia el mes de septiembre. Ayer se conocieron de 313 nuevos casos y 5 muertes por COVID-19 en la ciudad de Barranquilla, lo que ha generado esta alerta que, según el distrito, se basa en las reuniones familiares que comenzaron a darse en la primera semana del mes de diciembre. Por ello, nuevamente se ha hecho la reconvención para evitar este tipo de concentraciones y aglomeraciones a nivel de las familias barranquilleras. En otras noticias, también aumentan en la ciudad de Barranquilla y el departamento las muertes violentas de mujeres. Son ya 41 las mujeres asesinadas en lo que va del presente año en el departamento del Atlántico. ¿Qué consideraciones tiene la Red de Mujeres, doctora Emmadori López? Muy buenos días sobre este comportamiento de los feminicidios y la violencia contra la mujer. Muy buenos días. Bueno,
Primera consideración, que esta etapa decembrina nos pone en alerta, hay riesgos de las mujeres y las niñas, hay abusos sexuales permanentemente que están siendo denunciados en los rincones de este distrito y del departamento del Atlántico. Y se requiere con urgencia que la oferta institucional, que esa ruta de atención sea efectiva y que actúe realmente en pertinencia en los casos que hoy se están denunciando. Se requiere acompañamiento a las víctimas, sobre todo a las sobrevivientes de feminicidio y de violencias feminicidas. Los casos más recientes de muertes violentas se registraron el pasado viernes en la ciudad de Barranquilla. Una joven de 20 años fue asesinada por su expareja. En un nuevo caso de feminicidio, y en horas de la noche en Puerto Colombia fue asesinada una mujer durante un atentado. Más adelante, Luisa, retornaremos con noticias desde Barranquilla. Así es, Jorge, gracias. Y con esta información hacemos una pequeña pausa. Cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. Cierre indefinido en la vía Bogotá-Medellín por deslizamiento de tierra. Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. La indisciplina social y el desacato a las medidas de protección alarman en Floridablanca, Santander. Ya no hay camas UCI para atender pacientes COVID en este municipio. Ana Mercedes Ariza con el reporte. Ana, buenos días. Televidentes, cordial saludo. Pues sí, es muy alarmante la situación aquí en el área metropolitana de Bucaramanga y especialmente en Floridablanca. El 95% de camas UCI ya está ocupada. ¿Qué medidas se van a tomar para frenar esta indisciplina social? Se la vamos a preguntar al señor alcalde de este municipio. Señor alcalde, pues buenos días y cuéntenos qué va a hacer para frenar este aumento de casos COVID. Bueno, muy buenos días, un saludo Luisa, televidentes. Hoy en Floridablanca, bueno, veníamos con una ocupación cercana al 95% en los días anteriores. Hoy ya tenemos un nuevo reporte de 86% de ocupación de camas UCI. Esto significa una reducción importante. Sin embargo, hay que recordarle algo a toda la ciudadanía. Floridablanca tiene un complejo médico muy importante y tiene una zona franca de la salud. Esto genera que tengamos una cantidad grande de unidades de cuidados intensivos y que esta ocupación se genere con habitantes no solo de Floridablanca, sino de toda el área metropolitana, del departamento de Santander y de 4 departamentos más. Esto quiere decir que si utilizamos todo ese 100% de unidades de cuidados intensivos y lo vemos hoy, Floridablanca no alcanza a tener un 20% de habitantes de Floridablanca únicamente. Sin embargo, las medidas tienen que, que seguirse aplicando, y por esta razón es que nos hemos reunido en diferentes ocasiones los alcaldes del área metropolitana para definir medidas específicas, porque el COVID no puede seguirse viendo de alguna manera con indisciplina social. Floridablanca se ha comportado bien en las últimas fechas, pero esto no significa que debamos, que tranquilizarnos, y menos sobre todo ahorita en estas fechas de Navidad que ya llegan. Señor alcalde, muchísimas gracias. Pues las medidas a cumplirlas. Hay que señalar que este es el municipio del área metropolitana de Bucaramanga donde más casos se están registrando, aparte de Bucaramanga. Ampliación de esa noticia en nuestra próxima emisión. Es todo por el momento desde Floridablanca, Santander. Para Noticentro 1 CMI, informó Ana Mercedes Ariza. Buenos días. Ana Mercedes, muchas gracias. Seguiremos atentos a esta información. Mientras tanto, sigue agravándose la situación por el aumento de los casos COVID en Cartagena. Durante la última semana se han presentado cerca de 1.900 casos. En este momento las UCI están al 61% de ocupación. Tatiana Rodríguez, muy buenos días. ¿Qué dicen las autoridades en salud? Luisa, televidentes, muy buenos días. Efectivamente, la situación es crítica en el tema de aumento de casos COVID-19. Según las autoridades de salud, se priorizó nuevamente la atención en el hospital universitario para los pacientes que llegan pues ya positivos y asimismo sospechosos de COVID-19. Entre tanto, el gerente del hospital universitario ha manifestado que se amplió la capacidad de camas UCI en el lugar y en este momento se encuentran con 61 camas para pacientes críticos. De ese número, el 80% ya están ocupadas. Otra de las cosas importantes que ha manifestado el gerente del hospital es que los pacientes que están llegando a requerir esos servicios son llegando con patologías más graves, más críticos que al principio de la pandemia. Y cambiando de tema, pues se ha presentado una grave situación en el edificio Altamar de El Cabrero. Esto sobre la avenida Santander, debido a que hay grietas en las columnas. A esta hora vamos a saludar a uno de sus propietarios. Muy buenos días, ¿cómo es su nombre? Buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo es su nombre? Leonardo Mantilla. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento en el edificio?
Mira, tenemos una situación bastante conflictiva, de riesgo a partir de que se ha venido desplomando la fachada del edificio. Se han caído ya algunas partes, en varias partes del edificio, y caen sobre los parqueaderos y sobre el acceso principal del edificio. Esta situación pues obviamente pone en riesgo a los turistas que vienen entrando, a las personas que se acercan, a los propietarios, y pues estamos en una situación en donde no hemos podido que todos los propietarios lleguemos a un acuerdo para hacer los aportes necesarios con los cuales se puedan hacer los arreglos de las columnas, como esta situación de la fachada. Sin embargo, es una situación absolutamente riesgosa para todos nosotros que tenemos que entrar al edificio por esa vía, la vía principal de Cartagena, que es la vía del mar, ¿sí? La vía Santander, y pues de hecho necesitamos que esto tenga una solución definitiva, que la alcaldía tome una determinación para que se cierre el lugar y los accesos que tienen esos riesgos tan grandes. ¿Han habido algunos desprendimientos también en el edificio? Sí, tanto en la parte interior también como en las fachadas, como te acabo de decir. Se han caído desde el 5º piso, una parte del balcón se cayó, y desde el 7º le cayó a una terracita, le cayó, estando la persona ahí, cayó otra parte de la fachada. Muchísimas gracias. Entre tanto, el distrito, la Oficina de Gestión del Riesgo ha manifestado que ya había hecho una visita en el lugar y que esta tarde les entregarán unos estudios para, en definitiva, ver qué se va a realizar en el edificio y donde habrá una reunión con todos los propietarios. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, más adelante tendremos ampliación de estas noticias. Así es, Tatiana, muchas gracias. Y con esta información hacemos una breve pausa, pero cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. ¿Quién es la primera mujer vacunada contra el COVID en Estados Unidos? Ya volvemos. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Cierre indefinido en la autopista Medellín-Bogotá por gigantesco derrumbe en el que murieron 2 personas. Según Invías, la montaña continúa inestable y hay riesgo de nuevos deslizamientos. Yusi Chaparro, muy buenos días. ¿Cómo avanzan los trabajos de remoción? Hola Luisa, buenos días. La saludo hasta ahora 11:26 de la mañana. Estos trabajos avanzan por parte del Invías, que ha logrado remover gran cantidad de tierra en la zona, pero determinó que luego de este gigantesco derrumbe presentado en un tramo de la autopista Medellín-Bogotá, exactamente en el municipio de San Luis, oriente antioqueño, no se ha superado esta emergencia y que hay inestabilidad del terreno. Se podrían provocar algunos nuevos deslizamientos de tierra, por lo que no es un terreno seguro y es inestable para los viajeros. Por eso se recupera o se recomienda como rutas alternas la Ruta del Sol, tomando la vía Medellín, Cisneros y Puerto Berrío hasta que no se supere esta emergencia en la autopista Medellín-Bogotá. Y en otras noticias del departamento de Antioquia, 100 millones de pesos de recompensa ofreció en las últimas horas el ministro de Defensa tras un consejo de seguridad en el municipio de Caucasia, bajo Cauca antioqueño, tras la masacre ocurrida en el corregimiento de Cuturú, en donde fueron asesinadas 3 personas. Según el ministro de Defensa, esto obedecería a una retaliación armada por parte de grupos criminales como los Caparros y el Clan del Golfo, que se confrontan y se disputan el territorio y también las armas en esta zona. Y finalmente, en otras noticias de Medellín, una fuerte golpiza quedó registrada en video a un agente de seguridad, exactamente de movilidad, quien realizaba un operativo de control y de inmovilización de vehículos en el centro de Medellín. Más adelante en minutos tendremos otras noticias desde la capital antioqueña. Canadá recibió las primeras dosis de la vacuna contra el coronavirus desarrollada por Pfizer y BioNTech. El Colegio Electoral de los Estados Unidos se reúne para votar formalmente por Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos. Y parte de Sudamérica pudo contemplar el último eclipse total de sol del 2020. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Los primeros cargamentos con la vacuna desarrollada por Pfizer y BioNTech también llegó a Canadá.
lo que permitirá comenzar la campaña de inmunización en las próximas horas, según lo anunció el primer ministro Justin Trudeau. Mientras las autoridades canadienses aseguran que seguirán llegando dosis del fármaco hasta completar un primer lote de 30,000 viales. Canadá adquirió 20 millones de dosis de la vacuna, de las cuales unas 249,000 podrían ser entregadas antes de finalizar el año. El Colegio Electoral de los Estados Unidos se reúne para votar formalmente por Joe Biden como el próximo presidente de los Estados Unidos, un hecho que marcaría el fin de la frenética y fallida campaña legal del mandatario saliente Donald Trump para intentar dar vuelta a su derrota en las elecciones del 3 de noviembre. Los votos estado por estado, que tradicionalmente son un formalismo, han adquirido este año una importancia extraordinaria por el asalto sin precedentes de Trump al proceso democrático de la nación. Actualmente, los resultados dejan a Biden con 306 de los 538 votos electorales disponibles, superando el umbral de los 270 necesarios, mientras Trump ganó 232. El presidente Donald Trump aseguró que no está previsto que reciba la vacuna contra el coronavirus de manera prioritaria y aseguró que por ahora los funcionarios de la Casa Blanca no tendrán acceso a ella. Las personas que trabajan en la Casa Blanca deben recibir la vacuna un poco más tarde, salvo que sea estrictamente necesario. He pedido que se haga este ajuste. No está previsto que reciba la vacuna, pero espero hacerlo en el momento apropiado. El mandatario estadounidense, que ya superó el COVID-19, salió al frente de las declaraciones de su propio gobierno que señalaban que los funcionarios tendrían prioridad en el calendario de la aplicación de la vacuna. La Organización Mundial de la Salud junto a la UNICEF advirtieron que al menos 1.800 millones de personas corren un mayor riesgo de contraer COVID-19 y otras infecciones debido a problemas con el suministro de agua en los hospitales. Según alertaron estos organismos de la ONU, en todo el mundo, 1 de cada 4 establecimientos de atención médica no cuenta con este servicio vital. 1 de cada 10 no tiene saneamiento y 1 de cada 3 registra un desabastecimiento de productos de higiene de manos y no separa los desechos de manera segura. Suramérica fue testigo del último eclipse solar de 2020, que tuvo una duración aproximada de 24 minutos, mientras la luna pasó entre la Tierra y el Sol. Aunque la fase del eclipse total tuvo un poco más de 2 minutos y solo pudo ser contemplada en su totalidad en gran parte de Argentina y Chile, en donde el día se convirtió en noche. A continuación, los titulares de las noticias que desarrollaremos en Noticentro 1 CMI. Mujer afroamericana y enfermera, primera vacunada contra el COVID en Estados Unidos. Aglomeraciones aceleran contagios y ocupación de UCI aumenta en Bogotá, Cali y Cartagena. Regresa el aislamiento preventivo. Ocupación de las UCI en Bogotá supera el 70%. Alcaldía y Gobierno Nacional se reúnen para evaluar medidas. Alerta en Cali. Ocupación de UCI llega al 90%. Florida Blanca, Santander en alarma. Camas UCI superan el 95%. Masacre en Maicao. Asesinan a 3 indígenas guayú. Feminicidios en el Atlántico. Asesinan a 2 mujeres en 24 horas. Ladrones madrugan a robar. Así agarraron a golpes a una mujer en el sur de Bogotá. Cierre indefinido en la vía Medellín-Bogotá por deslizamiento de tierra. Con Luisa Tobo. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Gracias por continuar con nosotros. Una enfermera afroamericana de Nueva York fue la primera en recibir la vacuna contra el COVID en los Estados Unidos. En los próximos 3 días se repartirán casi 3 millones de dosis en todo el país. Las primeras personas beneficiadas serán los trabajadores de la salud y personas en riesgo. Estados Unidos empieza la esperada campaña de vacunación contra el coronavirus, que actualmente registra sus peores cifras desde el inicio de la pandemia en el país norteamericano, que reporta el mayor número de muertes y contagios en el mundo. Menos de 2 días transcurrieron desde que obtuvo la autorización de emergencia de la FDA para que se diera la llegada del primer lote de la vacuna desarrollada por el laboratorio Pfizer asociado con la alemana BioNTech.
Un total de 2,9 millones de dosis serán entregados en un periodo de 3 días, mientras las autoridades sanitarias prevén que alrededor de 20 millones de estadounidenses podrían recibir las 2 inyecciones necesarias hacia fin de año y otras 80 millones antes de marzo. Pfizer, por su parte, ha prometido 25 millones de dosis antes de final de año y completar en marzo las 100 millones adquiridas por el gobierno de Donald Trump a cambio de casi 2.000 millones de dólares. La monumental distribución del fármaco, que debe ser enfriado con hielo seco para mantenerse a temperaturas subárticas, comenzó en 145 de los 636 puntos de vacunación distribuidos en todo el país, donde la primera ronda de envíos estará destinada para los trabajadores de salud y personas en riesgo. De hecho, Sandra Lindsay, una enfermera de Nueva York que trabaja en una unidad de cuidados intensivos, fue la primera en recibir la vacuna. Y en noticias nacionales, las autoridades de la Alcaldía de Bogotá y el Ministerio de Salud evalúan medidas ante la ocupación de camas UCI en la capital, que ya vuelve a superar el 70%. La alcaldesa Claudia López propone un aislamiento preventivo. Natalia Dávila, buenas tardes. ¿Qué otras medidas se evalúan? Luisa y televidentes, buenas tardes. Pues la propuesta que por el momento se conoce es que haya un aislamiento preventivo una semana antes del 24 de diciembre y una semana antes del 31 de diciembre. Continúan las aglomeraciones en medio de la pandemia en Bogotá. Estos hechos han generado que la ocupación de las unidades de cuidado intensivo ya se ubique en el 57,4% para pacientes COVID y en el 72,9% para otras comorbilidades. Incluso después de 8 meses, la localidad de Sumapaz empezó a registrar casos de COVID-19. Ya van 6 contagiados. Se han reforzado todas las medidas para que esto no se expanda. Asimismo, se ha generado el cerco epidemiológico de las personas que han salido positivas para que ellas sean corresponsables y acaten el aislamiento. La indisciplina social, las fiestas clandestinas y el comercio desbordado obligarían a tomar nuevas medidas restrictivas, como el aislamiento preventivo durante una semana antes del 24 y antes del 31 de diciembre. Así lo dio a conocer la alcaldesa Claudia López. Y es que solamente en el último fin de semana fueron intervenidos 282 establecimientos por incumplir medidas sanitarias. Encontrando aglomeraciones de personas, venta y consumo de bebidas alcohólicas dentro de los establecimientos y vencimiento de los documentos legales. Se espera que en los próximos días se tomen nuevas medidas en la capital del país. Y por robarla, una mujer fue brutalmente golpeada en la localidad de San Cristóbal, en el sur de Bogotá. En lo corrido del año, solo en esta localidad se han registrado más de 2.000 robos. Este es el momento en el que una mujer de 50 años es atacada por 2 delincuentes que la querían robar al salir de su casa. Los hechos se registraron sobre las 5 de la mañana en la localidad de San Cristóbal Sur. Como se observa en el video, la mujer es golpeada y arrastrada por el suelo. A 1,5 cuadras de mi casa me salen 2 tipos, me atacan, me golpean muy duro, me quitan mi celular, me golpearon las piernas, me dieron puntapiés. Incluso asegura que uno de los sujetos la intentó apuñalar. Uno tenía una cuchilla y me intenta golpear, me intenta chuzar por todo lado y no logra punzarme una pierna. Pues algo leve, pero igual duele bastante. Pide que las autoridades refuercen la seguridad en la zona, pues a diario se registran casos como del que fue víctima. Que la policía no se acerca realmente, no hace una ronda un fin de semana ni entre semana. Es muy difícil encontrar un policía de día, mucho menos de noche. En lo corrido del año, solo en esa localidad de Bogotá se han denunciado más de 2.000 robos. Estos 2 hombres tendrían menos de 30 años y harían parte de una banda dedicada al robo de celulares en el sur de la capital del país. Es por el momento la información que registramos desde el centro de Bogotá. Natalia Dávila, Noticias 101 CMI. Natalia, muchas gracias. Y en Cali persiste la preocupación entre las autoridades de salud por la ocupación de UCI. El nivel alcanza el 90% y pese a las advertencias continúa la indisciplina social. En la ciudad sigue el toque de queda y la ley seca. Sebastián, buenas tardes. ¿Qué medidas se evalúan?
Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Evalúan, por ejemplo, el regreso del pico y cédula, es decir, para que las personas salgan a comprar de acuerdo a su último dígito de la cédula. Pero estas medidas serán evaluadas durante las próximas horas y a más tardar el miércoles serán anunciadas por parte de la alcaldía. De 898 camas UCI en Cali, el 90% están ocupadas y de 510 asignadas a pacientes con COVID-19, solo quedan libres 159. La preocupación es latente entre autoridades de salud, quienes confirman el segundo brote de la pandemia en la ciudad. Se ha bajado un poco la guardia en toma de muestras por parte de las EPS en las viviendas y cuando vamos ya están en los servicios de urgencias afectados y estamos revisando esto con cada una de las EAPBs. Y obviamente el desorden social y todo lo que tiene que ver con el control en la calle y nuestra autorresponsabilidad. Eventos deportivos con público seguirán suspendidos, al igual que los conciertos, también las cirugías programadas y continuarán los estrictos controles al comercio. Estamos teniendo 400 infectados por día y estamos teniendo desafortunados fallecidos del orden de 14 casos por día. Ayer fallecieron 12 personas. Y esta es una situación que se está presentando con mayor fuerza en el sur de la ciudad. Debo decir que hoy los barrios que tienen una tasa de contagio más alta se encuentran hacia Valle de Lili, El Caney, El Ingenio y toda la zona sur de la ciudad de Cali. Y pese a las advertencias, a algunas personas pareciera que no les importa. Por ejemplo, miren este desorden protagonizado por hinchas del América que celebraron el triunfo del cuadro escarlata y su pase a la final, desconociendo todas las normas de bioseguridad. Comportamiento que influirá en nuevas medidas, las cuales serán analizadas y anunciadas el próximo miércoles. Mire, un dato es que el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha dicho que actualmente ya se vive el segundo brote de la pandemia aquí en la ciudad. Aproximadamente unos 400 casos diariamente se están realizando, pero también en el Valle del Cauca se ha llegado a tener en un día más de 30 personas fallecidas. Por ejemplo, también hay una situación que preocupa y está en el Hospital Universitario del Valle. Aproximadamente unos 24 niños están internos por COVID-19. Por eso las autoridades de salud también insisten en tener mayor precaución con los menores, especialmente en esta época decembrina. Pero hay otra situación que preocupa a todos los ciudadanos y son los hurtos. Solamente este fin de semana 3 personas resultaron lesionadas luego de que unos ladrones disfrazados de domiciliarios intentaran ingresar a una unidad residencial. Un primer sujeto se acerca a la portería y después de engañar al vigilante con la falsa entrega de una ancheta, consigue ingresar a la unidad residencial. En un par de segundos lo intimida con un arma de fuego. Luego ingresan otros 3 hombres y en medio de un forcejeo recorren el lugar tratando de ingresar a los apartamentos. Y 2 se quedan con el guarda y los otros 2 suben a un apartamento en donde hay 2 adultos mayores a los cuales golpean. Les revisan, pues tratan como de buscar en las habitaciones seguramente pues dinero o algo que puedan sacar rápidamente, pero de pronto los gritos, también la resistencia que hizo acá en el primer piso el portero, pues dio pie para que ellos finalmente a los 3 minutos salieran del edificio corriendo. Sí. Ahora observen esto. Una mujer trota por el norte de Cali cuando es abordada por 3 personas en moto. La víctima intenta huir, pero uno de los hombres le cierra el paso y comienzan a robarla. Mientras que en otro sector de la ciudad, delincuentes también intentaron asaltar un grupo de mujeres que lograron escapar. Demasiados hurtos que vienen cometiéndose en Cali en los últimos días con el uso de la motocicleta. Estamos revisando el tema desde el punto de vista tecnológico, en el ánimo de que podamos tener un mayor control a la legalidad de los vehículos que circulen en la ciudad con este tipo de elementos y además, como estamos en fase de recuperación y reparación de cámaras de videovigilancia, muchas de estas esperamos que estén listicas para que antes del 31 de diciembre estén funcionando y se focalicen en sectores de riesgo que tenemos ya identificados en la ciudad por la alta comisión de robos. De otra parte, la policía, luego de 11 allanamientos, capturó a 22 personas implicadas con atracos en el sistema de transporte masivo mío. Estos delincuentes confundían a sus víctimas en aglomeraciones, empujones, conversaciones y hasta riñas ambientadas por ellos mismos para sustraer elementos como billeteras, joyas, dinero y celulares que eran comercializados en la calle y en establecimientos de comercio que también fueron allanados.
Este año más de 1.200 personas han sido capturadas por el delito de hurto y según el Observatorio de Seguridad se han denunciado 5.774 personas atracadas y 1.296 asaltos a viviendas. Los habitantes esperan celeridad en las investigaciones para que estos sujetos logren ser capturados cuanto antes. Es por ahora la información desde Cali. Sebastián Bedoya, Noticentro 1, CMI. Sebastián, muchas gracias. Y una nueva alarma se generó en Barranquilla por el incremento en los casos y en los fallecimientos por COVID-19. Jorge Castro tiene el reporte. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias, Luisa. Muy buenas tardes. La nueva alerta se genera pues Barranquilla está registrando el comportamiento que se tenía en septiembre cuando comenzaba a superarse el primer pico alto de la pandemia. 5 muertes y 313 nuevos contagios por COVID-19 en Barranquilla generaron una nueva alerta en la capital del Atlántico y llevó a las autoridades de salud a hacer un nuevo llamado a los habitantes de esta capital a evitar las reuniones familiares en esta temporada de fin de año. Los casos que se reportan y la letalidad asociada está mostrando en Barranquilla, en Colombia y en el mundo, que esa reunión familiar estrecha, padres, hijos, hermanos, está siendo riesgosa. Se insistió en los riesgos de los encuentros familiares y se combinó a un aplazamiento de las celebraciones. Esa reunión social en la casa, con vecinos, con amigos del conjunto del edificio, está siendo riesgosa. Y que si se acompaña de alcohol, se duplica el riesgo. La ocupación de las camas UCI en Barranquilla es del 50% y el 27% corresponde a pacientes de la capital del Atlántico. El 20.1% es de pacientes no COVID, el 3% corresponde a sospechosos con COVID y el 4.1% es de pacientes confirmados con esa enfermedad. Entre más casos habrá más hospitalización y habrá más fallecidos. En Barranquilla son 48.439 casos de contagios de COVID-19 y 1.783 los fallecidos. Y organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres han llamado la atención de las autoridades locales tras la muerte de 2 mujeres asesinadas en menos de 24 horas. Lina Marcela Caballero Zabaleta, de 20 años de edad, fue asesinada a puñal por su expareja en el barrio Las Flores de Barranquilla. Horas más tarde, Daniela Verdugo Rivera murió en un atentado en Puerto Colombia, en el área metropolitana de Barranquilla. Son los 2 más recientes casos de muertes violentas de mujeres en el departamento del Atlántico. Nos pone en alerta este tipo de situaciones y nos plantea insistir en el trabajo articulado para erradicar los feminicidios y las violencias en el departamento del Atlántico. Según organizaciones defensoras de las mujeres, en tiempos de cuarentena y aislamiento, los casos van en aumento. Hay que trabajar fuertemente para que esta alerta nos tenga a todos y a todas pensando que las mujeres, las niñas estamos en riesgo y hay que actuar de manera inmediata. Se reclamó políticas de prevención a nivel del distrito y el departamento. Faltan políticas de articulación, porque de verdad que es urgente actuar ante tantos hechos de violencias y de feminicidios en nuestro departamento y distrito de Barranquilla. También son más de 500 las denuncias por violencia contra la mujer en lo corrido de 2020. En lo que va del año también son 41 las mujeres asesinadas. 13 de los casos se consideran feminicidios. Noticias desde Barranquilla con Jorge Castro, Noticentro 1, CMI. Noticia en desarrollo en CMI. 3 indígenas fueron asesinados en Maicao, departamento de La Guajira. En el mismo hecho violento ocurrido en zona urbana de Maicao resultó herida otra persona. Diferentes versiones aseguran que un menor de edad también habría fallecido, lo que aumentaría a 4 las víctimas por un ataque armado por hombres encapuchados en un hecho que está en investigación. Esta zona es paso fronterizo con Venezuela. Hacemos una pequeña pausa y cuando regresemos a Noticentro 1 CMI. Cierre indefinido en la vía Bogotá-Medellín. Al regreso, los detalles. Seguimos en Noticentro 1 CMI. Hay alerta en Florida Blanca, Santander, porque las camas UCI ya alcanzaron una ocupación del 95%.
La indisciplina social es la reina hoy en esta región. Gente sin tapabocas en calle, aglomeraciones en establecimientos comerciales, invasión total del espacio público son los responsables de la alerta roja que hoy viven los hospitales en el área metropolitana por COVID. En Florida Blanca ya no hay camas para cuidados intensivos. Estamos llenos en los hospitales de otras patologías y no vamos a tener espacios para atender a los pacientes de COVID. Así que sugerimos y le rogamos a todo el mundo que tenga el mayor de los cuidados. Esta ocupación que hoy tenemos, solamente un porcentaje inferior al 20% hace parte de habitantes de nuestra ciudad. No obstante, extremamos medidas. Una combinación de restricciones con sanciones serán redobladas en esta región. Todo tipo de sanciones, por eso le hemos pedido a las autoridades, a la policía, a nuestras fuerzas militares para que haya control estricto a estas personas y sobre todo que haya sanciones ejemplares. Esta ocupación nos lleva desde luego a seguir implementando medidas muy importantes como las que se tendrán en cuenta 24 y 31 de diciembre. Tendremos un toque de queda a partir de las 11 de la noche y se dispondrá hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Con casi 60.000 contagios en el departamento, el 67.8% de las UCIs están ocupadas. En Bucaramanga el 66% y en Florida Blanca, donde funcionan los grandes complejos médicos del oriente colombiano, la ocupación está sobre el 95%. Y en Cartagena, el hospital universitario fue priorizado para la atención de casos COVID ante el incremento en los contagios. Tatiana, muy buenas tardes. ¿En cuánto está el porcentaje de ocupación? Luisa, televidentes, buena tarde. El porcentaje de ocupación está al 80%. Le preocupa a la gerencia de este hospital que se ha incrementado la demanda en los servicios de hospitalización y cuidado crítico. Según el último reporte del Instituto Nacional de Salud, la ciudad registró 247 casos de COVID-19, alcanzando casi los 2.000 contagios en la última semana. Frente a lo anterior, fue priorizada la atención de pacientes con el virus en el Hospital Universitario del Caribe. Hemos encontrado que los pacientes que están consultando es precisamente haciendo un análisis epidemiológico, es que han abierto digamos así, los hogares a visitas, a hacer fiestas, recreaciones, a hacer reuniones familiares y eso se está convirtiendo en un factor de riesgo de manera importante. Lo mismo que en los centros comerciales y en la calle, en el comercio. La ocupación UCI está al 61% y los pacientes están llegando en estado más crítico que al inicio de la pandemia. Muy preocupante es que se está incrementando de manera importante la demanda de los servicios de hospitalización y cuidado crítico. Eso pues de parte nuestra hacemos nuestra tarea. El hospital cuenta con 61 camas destinadas para pacientes COVID de cuidado crítico, de los cuales un 80% están ocupadas. En el resto de la red hospitalaria hay un total de 149 camas disponibles. Y en otras noticias hay preocupación entre los residentes del edificio Altamar de Cabrero por el deterioro de la edificación. Preocupados están los propietarios del edificio Altamar del Cabrero debido al deterioro que presenta la edificación y las grietas en las columnas. Una situación que viene, según ellos, desde hace 10 años y que no ha tenido una solución definitiva. El edificio tiene un problema estructural bastante grave a partir de la cercanía que tiene con el mar. No se ha podido lograr conseguir los presupuestos necesarios para hacer las reparaciones de las columnas que se ven en la fachada, que están bastante complicadas. Además de eso, pues está cayendo la misma fachada, como usted puede ver. Aseguran que ya son varios los balcones que han sufrido desprendimientos y la administración no responde. Se ve claramente que se han caído. A cualquier persona que le caiga eso, pues es una situación mortal. Y es una situación de ese orden para todos nosotros, pues estamos viviendo un riesgo inmenso y no estamos en paz, no tenemos tranquilidad. Por su parte, la Oficina de Gestión del Riesgo inspeccionó el lugar. Hoy estamos aquí haciendo una siguiente evaluación del mismo. Ya acabaron de comprometerse de que nos van a entregar un estudio que fue hecho con el tema de las columnas. Tenemos aquí dentro del equipo personal que ya es especializado en este tema. Estamos acompañados también de un ingeniero que es especializado en la parte estructural. Es de destacar que el edificio tiene 13 pisos y 129 apartamentos.
También la Oficina de Gestión del Riesgo destacó que en días o meses anteriores había inspeccionado el edificio y había emitido unas recomendaciones en cuanto a la estructura y a los ascensores. Se espera pues bien que a las 2 de la tarde den una solución definitiva y los propietarios quieren esa solución definitiva por parte de la administración y del distrito. Por ahora es toda la información desde Cartagena. Tatiana Rodríguez, feliz tarde. Tatiana, muchas gracias. Y continúa el cierre indefinido en la autopista Medellín-Bogotá por un gigantesco derrumbe que afectó gran parte de la vía y sepultó a 2 personas. Yussi Chaparro, ¿cuál es la ruta alterna? Buenas tardes. Hola Luisa, buenas tardes. La ruta alterna es en Medellín, Cisneros, Puerto Berrío hasta tomar la Ruta del Sol hasta que no se supere esta emergencia a la altura del municipio de San Luis, oriente antioqueño, en este tramo de la autopista Medellín-Bogotá. El derrumbe de grandes proporciones se presentó en la autopista Medellín-Bogotá a la altura del municipio de San Luis, oriente antioqueño. Allí, gran cantidad de tierra y rocas cayeron sobre viviendas y destruyeron un tramo de esta vía. 2 personas murieron sepultadas. Luego del deslizamiento, el Instituto Nacional de Vías realiza constantes monitoreos en la montaña y determinó que aún es inestable el terreno. Anunció el cierre indefinido de la autopista Medellín-Bogotá. Como ruta alterna, se sugiere tomar la vía Medellín, Cisneros, Puerto Berrío. Hacemos un llamado para los usuarios y viajeros para que antes de emprender sus viajes consulten de manera permanente los canales de comunicación oficiales de Envías dispuestos para tal fin. Como rutas alternas para los viajeros a Bogotá está la vía Medellín-Cisneros-Puerto Berrío hasta tomar la Ruta del Sol. Y en otras noticias de Antioquia, a las 2:27 del mediodía, 100 millones de pesos de recompensa ofreció el ministro de Defensa por información de los responsables de una masacre ocurrida en el municipio de Caucasia. La masacre ocurrió en el corregimiento Cuturú, en zona rural del municipio de Caucasia, Bajo Cauca antioqueño, en donde hombres armados asesinaron a 3 personas y 5 más resultaron heridas por las balas. El ministro de Defensa reveló que se trataría de una retaliación tras la masacre de 4 personas ocurrida en el Bagre, Antioquia, el pasado viernes. Este hecho criminal tendría su origen en una confrontación entre los grupos armados del Clan del Golfo y los Caparros por el control del negocio del narcotráfico, los cultivos ilícitos y sus rentas criminales, incluida la minería ilegal. El pasado 11 de diciembre se registró la muerte de 4 personas en zona rural del municipio de El Bagre, vereda El Mamba, lo cual tendría una posible relación con este crimen ocurrido en el corregimiento Cuturú. El gobierno nacional anunció una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información de los responsables. Se ordenó el despliegue de las capacidades de investigación criminal de la Unidad de Identificación, Ubicación y Judicialización de perpetradores de masacres de la Policía Nacional. En un hospital de Caucasia se recuperan las personas heridas. Bueno, a nuestro servicio llegaron 4 personas procedentes del área rural de Cuturú, donde afortunadamente son pacientes que en este momento están estables. Una entró por herida por arma de fuego en miembro superior derecho, sin compromiso óseo ni vascular, y los otros son pacientes con contusiones a nivel de la cabeza, con múltiples heridas, las cuales ya fueron suturadas por el personal de urgencias. La zona es custodiada por Ejército, Policía y la Armada Nacional, que recorren el río Cauca para evitar nuevas incursiones armadas por parte de grupos criminales. Según movimientos de defensores de derechos humanos, esta sería la masacre número 22 ocurrida en el año 2020 en Antioquia. Esto desde Medellín, Yussi Chaparro, Noticentro 1 CMI. Feliz tarde. Yussi, gracias. Hasta aquí la información en Noticentro 1 CMI. A continuación, no se pierda La Señora Facilet y sus hijas. Y a las 9 de la noche nos vemos en una nueva emisión de Noticentro 1 CMI. Feliz tarde.